Hola otra vez, estamos entrando ya en la segunda parte del tema, en su recta final, pero no podemos cerrar el apartado de los tipos de relieve si no comentamos las formas de relieve que encontramos no solo en el interior peninsular, sino también en la costa, además de comentar un poco las características generales de las costas de nuestro país. Eso es lo que vamos a tratar de hacer en este vídeo. Lo primero que vamos a hacer es ver las formas de relieve que podemos encontrar, como siempre nuestras piezas, aunque en este caso muchas las tendremos sobradamente conocidas. Las primeras son los cabos y los golfos, dos zonas que van de la mano, ya que son respectivamente entrantes y salientes de la costa. Otras dos formaciones que van de la mano son los acantilados y las playas. Son prácticamente hermanos. Simplemente que los acantilados son muy jóvenes. Son paredes de roca que van erosionándose poco a poco, dando lugar a formas diversas según donde estén las rocas más blandas, y conforme el acantilado vaya retrocediendo por la erosión, lo que obtenemos es una playa. Relieve mucho más viejo geológicamente hablando, porque se formará en el momento en que la roca se erosione, dejando un hueco que la arena que traigan viento y mar va rellenando a la par que se lleva otras cosas. Vamos a por unas formas un poco menos típicas. Las rasas son plataformas rocosas que se forman paralelamente a la costa y que se disponen generalmente en forma de sierra escalonada según donde actúe la erosión y se vayan depositando los materiales. Una ría, como las famosas rías de Galicia, son zonas por las que el mar penetra hacia el interior de la península, pero el mar en estos casos penetra tan adentro que invade el tramo final de algún río, mezclándose con él. Una marisma es una especie de lago o de pantano, una zona de agua completamente cerrada que conforme se vaya llenando de sedimentos, el fango digamos que le irá ganando terreno al agua, de ahí esa apariencia. ¿Cómo se forman esas marismas? El primer paso lo tenemos justo a la derecha, una flecha litoral, una zona en la que se van acumulando sedimentos hasta que sale a flote y va ampliándose y creando una especie de cerco en la costa. Si esa flecha encierra la costa del todo, se convierte en un cordón litoral. Y el caso es que nosotros tenemos ejemplos muy cercanos. Cuando ese cordón litoral se cierra, la masa de agua que queda encerrada la conocemos como albufera. Imagino que más de uno pensará en el magnífico Parque Natural de la Albufera de Valencia. Es un muy buen ejemplo. Pero otro ejemplo muy cercano que tenemos es el Mar Menor de Murcia. La Manga sería un cordón litoral que ha encerrado ese Mar Menor. Esas albuferas, con el paso de los años, se van llenando de sedimento y finalmente convirtiéndose en marismas. El siguiente es un tómbolo. Básicamente es un puente entre un islote y la costa. Y aquí tenemos otro ejemplo muy cerquita nuestro, el Peñón de Ifac en Calpe. Nuestra siguiente formación son los deltas, como el delta del Ebro, por ejemplo. Son zonas en las que el río llega al mar, pero aporta una excesiva cantidad de materiales. El mar no es capaz de asimilar todos esos sedimentos de golpe. Es como quien echa demasiado colacao a la leche. Y echas muy poquito. Así que el material que sobra quedará depositado al final del curso del río, formando el delta entre el río y el mar. Por último, algo muy básico, las dunas, sencillamente montañas de arena que se forman conforme el viento la va depositando. Parece algo más de desierto, pero no tenemos que irnos muy lejos para ver alguna de estas. Basta con ir a Guardamar, por ejemplo. Vistas esas piezas, ¿cómo son nuestras costas? Básicamente tenemos dos masas de agua a nuestro alrededor, el mar Mediterráneo y el océano Atlántico, con permiso del Cantábrico, que va unido al Atlántico. Empecemos viendo las costas atlánticas. La costa atlántica la vamos a dividir en tres zonas. La primera es la Cantábrica. Es una zona muy recta, así que tiene pocos cabos y golfos, aunque alguno como el Golfo de Vizcaya. También tiene alguna ría como la de Bilbao, donde el mar penetra al interior,
y eso sí, muchos acantilados y rasas, porque el relieve montañoso de la cordillera Cantábrica o los montes vascos está muy cerca de la costa. Las playas son muy arenosas y también con tómbolos. Insistimos, mucho relieve montañoso cercano al mar. En la imagen podemos ver algunos puntos clave. La siguiente costa atlántica es la gallega, mucho más irregular porque tiene muchas zonas por las que el mar penetra de 25 a 35 kilómetros hacia el interior, a través de rías y cabos que se forman por roturas en el macizo galaico, que como sabemos ya tiene sus años. Ya hemos dicho la fama de las rías gallegas, altes y baixes. Y ya nos saltaríamos toda la costa portuguesa para volver a España, a la costa atlántica andaluza, de amplios golfos y cabos, en especial el Golfo de Cádiz. Aquí estamos muy cerca de la hundida zona que es la depresión del Guadalquivir. Por eso es una zona de costa muy baja en la que se depositan muchos materiales, así que tenemos playas arenosas, flechas litorales, dunas, marismas, etc. La costa mediterránea es más regular que la atlántica, aunque también la dividimos en tres tramos. De sur a norte empezaríamos por la zona penibética, mayormente rectilínea, salvo algún cabo, y zona de mucho relieve por la cercanía a las cordilleras béticas. Y no olvidemos que cuando vimos los macizos durante la evolución geológica, había zonas que penetraban hacia el mar. ¿Lo recordamos? Ahí tenemos acantilados, llanuras litorales y terrazas por zonas de la costa que están levantadas. Nuestra zona, la levantina, sí que tiene mayor presencia de cabos y de golfos, y en las playas hay más hueco para la acumulación de arena. Tenemos también albuferas y tómbolos, que hemos visto algún ejemplo en diapositivas anteriores, y deltas, ya que en nuestra zona es habitual que haya lluvias torrenciales en alguna que otra época del año, y eso genera un aporte extra de material que se deposita en los deltas. Por último tenemos la zona catalana, condicionada por la presencia de la cordillera costero-catalana, que hace que haya zonas rocosas y acantiladas, y entre medias playas, cabos, golfos, algunos deltas, etc. Aquí tendríamos el esquema general de toda la costa mediterránea, su forma y algunos lugares importantes a tener en cuenta. Con esto cerraríamos el bloque referente a los tipos de relieve. No nos viene nada mal hacer un repaso. Hemos dicho que teníamos tres grandes áreas: la silicia de material duro como el granito, que se fracturaba por acción del agua y el hielo, provocando esas formas escarpadas cuando el agua penetraba, o esos domos redondeados si el agua erosionaba toda la zona externa. La zona caliza, soluble en agua, que generaba esa variedad de formas según por donde pudiera excavar el agua, y finalmente la zona arcillosa, de material más blando, que se depositaba en llanuras por las que luego el agua abría surcos regulares o irregulares si era una zona árida de lluvias esporádicas y torrenciales, creando esos badlands. Y por supuesto veíamos las zonas montañosas en las que había materiales duros y blandos que según como estuvieran darían lugar a diferentes formas, ya fueran zonas planas o levemente inclinadas donde el agua iba excavando y abriendo huecos en las zonas blandas, y con el tiempo equilibrando todo al erosionar también las zonas duras. Y por último, las zonas montañosas, donde los estratos blandos se plegaban formando un relieve jurásico que luego se invertía cuando las cimas de material blando fueran devastadas, y que podía dar lugar a un relieve apalachense si la zona arrasada volvía a elevarse por una nueva orogénesis. Y por supuesto acabamos de ver las formaciones costeras concentradas en nuestras costas atlánticas y mediterráneas. Recordemos también lo visto a través de las imágenes y cerrando el bloque con este mapa general. Los materiales silíceos, más duros, antiguos, en la zona más al oeste, al igual que aquellos primeros macizos, y el material calizo y arcilloso que se depositaba en las cuencas sedimentarias, en los rebordes de la meseta como el sistema ibérico o la cordillera cantábrica, y esas grandes cordilleras levantadas en la era terciaria, los Pirineos y las Béticas. Nos faltaría el relieve volcánico de las Islas Canarias, pero al relieve de las islas le vamos a dedicar un capítulo particular. Nuestro siguiente y penúltimo vídeo viene a ser un poco el resumen de todo el relieve que ya hemos visto, pero clasificándolo en una serie de grupos principales y repasando las características de las unidades de relieve que hemos ido viendo, cómo se formaron y qué rocas las componían.
Tiene muchas cosas que ya hemos visto, así que aconsejo seguir repasando antes de lanzarse de cabeza a verlo. Nos vemos.